¿Cómo están, apreciados jóvenes? En esta semana retomamos nuevamente nuestra materia de historia y geografía en relación al tema la fundación del fuerte de Nuestra Señora de la Asunción. Entonces estaremos analizando la fundación del fuerte de Nuestra Señora de la Asunción, que posteriormente se conoce con la ciudad de Asunción, situado en la República del Paraguay, en aquel entonces provincia del Paraguay, que era una colonia de la corona española. El fundador del fuerte de Nuestra Señora de la Asunción fue Juan de Salazar y Espinosa, el 15 de agosto del año 1537, que era de nacionalidad española, quien había llegado con el primer adelantado del Río de la Plata, que era don Pedro de Mendoza, quien también llegó con Juan de Ayolas. Entonces, el fundador del fuerte de Nuestra Señora de la Asunción, podemos decir que fue Juan de Salazar de Espinosa, en la fecha 15 de agosto del año 1537, de nacionalidad española, que había llegado con el primer adelantado del Río de la Plata, en donde Juan de Ayolas también formó otra expedición, en donde éste nombró como capitán a Juan de Salazar y Espinosa. Navegaron por el río Paraguay hasta llegar en el lugar de los carios, que eran indígenas, en donde lo recibieron de muy buena manera, con mucha amabilidad. Entonces, Juan de Ayolas formó una expedición que había nombrado entonces a al capitán Juan de Salazar y Espinosa, y realizaron una travesía por el río Paraguay. Y al llegar en esta zona, fundaron el fuerte de Nuestra Señora de la Asunción, ya que realizaba esa travesía por el río Paraguay. Y básicamente también se lo conoce como Madres de Ciudades, que era una ciudad con el objetivo principal era llegar al Alto Perú, donde recibieron noticias que allí hubo muchas riquezas. Entonces realizaron esta travesía por el río Paraguay, llegaron a esta zona donde fundaron el fuerte de Nuestra Señora de la Asunción, básicamente como un lugar estratégico para luego partir de allí a otras ciudades, y de esta manera tener como un lugar donde puedan ellos aprovisionarse, tomar como un descanso y nuevamente partir de allí hacia otras localidades, hacia otras zonas. ¿Cuál objetivo o cuál meta principal era llegar al Alto Perú? Por lo que deberían tener entonces una base primeramente, y de allí nuevamente partir hasta este objetivo, hasta esta zona, hasta esta localidad cual habíamos mencionado, que era el Alto Perú. Y de esta manera entonces se había fundado el fuerte de Nuestra Señora de la Asunción, hoy día conocemos como la ciudad de Asunción. Entonces, básicamente, el lugar que fundaron serviría para partir de allí a otros lugares, como hemos recalcado, y seguir fundando otros fuertes, otras fundaciones, otras zonas, otras ciudades que servirían como base administrativa de la colonia o el control de la colonia española. Asunción pertenecía al Río de la Plata, quien el administrador del Río de la Plata era don Pedro de Mendoza. Entonces podemos ver en la imagen de apoyo que uno de los administradores del Río de la Plata, don Pedro de Mendoza, y también un poco más hacia el centro, hacia la derecha de la imagen de don Pedro de Mendoza, vemos el mapa que tiene de color rosado. Estos son básicamente
la zona de influencia del virreinato del Río de la Plata. En este punto vamos a ir analizando el tema de la Real Provisión del 12 de septiembre de 1537 y vamos a ir viendo un poco en qué consiste este tema de la Real Provisión del 12 de septiembre de 1537. Entonces, don Pedro de Mendoza estuvo enfermo y decidió volver a España, pero antes nombró un sucesor, cual era Juan de Ayolas, pero la mayoría de los conquistadores fueron muertos por los indígenas rebeldes, revolucionarios, que no se dejaban, digamos, dominar por la civilización española, en donde igual suerte le tocó a Juan de Ayolas. Ante esta situación, posteriormente llegó a conocimiento de los reyes de España. Entonces, el rey Carlos V de la corona española, muy preocupado por si Pedro de Mendoza no haya dejado algún sucesor, tenía temor que perdiese las tierras conquistadas por los españoles. Entonces, ante esta situación, el rey Carlos V, muy preocupado y con el desconocimiento que si don Pedro de Mendoza no había dejado nombrado a otro representante de la corona española, elaboró un documento que se llama la Real Provisión del 12 de septiembre de 1537, donde allí tenía una serie de contenidos y básicamente una serie de poderes que delegaba el rey para los futuros colonizadores de estas tierras americanas. ¿Por qué hizo este documento el rey Carlos V de España? ¿Por qué? Porque él tenía temor de que no hubiese otro representante que pudiese fundar otros pueblos, otras tierras a nombre y bajo el control y el dominio de la corona española, por lo que con esto pudiese perder todos estos territorios, todas estas tierras, todas estas colonias. Entonces, este documento serviría como un aval de que cualquiera que lo tuviese podía nombrar y conquistar tierras, pueblos, bajo el control y a nombre y en representación de la corona española, ya que tenía sus enemigos muy cercanos, cual eran los portugueses, que constantemente estaban acechando estas tierras de las colonias españolas. Entonces, prosiguiendo un poco con los hechos acontecidos en aquella época, el rey Carlos V envió una embarcación llamada Marañón. En esa nave se iba un capitán, Alonso de Cabrera. Este capitán traía un documento y ese documento es lo que se llama la provisión del 12 de septiembre de 1537. Este documento había enviado el rey Carlos V. Entonces, estuvimos analizando que este documento que había enviado el rey Carlos V de la corona española se llamaba la Real Provisión del 12 de septiembre de 1537. Vamos a ir observando este documento, qué contenido tenía, cuáles son algunas cláusulas que contenía este documento, en donde otorgaba el derecho de elegir a sus habitantes del Río de la Plata en caso de muerte o ausencia del gobernador, de elegir al sucesor. Se presentaron ante el capitán Cabrera Alonso dos candidatos, Francisco Ruiz Galán, Domingo Martínez de Irala, es en donde se eligió
a Domingo Martínez de Irala. Entonces, con este documento, Domingo Martínez de Irala iba a ser poseedor, y en caso de su muerte, antes de su muerte, él con ese documento podía elegir a otro capitán que pudiese llevar a cabo las fundaciones y las colonizaciones de esta parte del continente americano en nombre y en representación de la corona española. Para esto serviría este documento, y es el documento que estamos hablando, es de la Real Provisión del 12 de septiembre del año 1537. Entonces, simplemente para ir recalcando la situación administrativa, la situación jurídica de este documento de la Real Provisión del 12 de septiembre, es que en caso de muerte o ausencia del gobernador, los habitantes podían elegir a sus representantes para poder seguir con la colonización y las fundaciones de pueblos. Entonces, pudiese ocurrir que mueran sus capitanes o representantes de la corona española, entonces se quede sin ninguna otra persona que pueda actuar en nombre de los españoles. Entonces, este documento le daba la posibilidad a la población de elegir a sus representantes, a sus autoridades que lleve a cabo esta misión de poder colonizar, fundar pueblos. Pero este es en el último caso, en un caso extremo, de que sin antes de nombrar a otro representante por parte de las autoridades, no dejasen otra persona capaz de poder dirigir, o no dejase otra autoridad. Porque puede ser que en un caso hipotético, que Domínguez Martínez de Irala esté enfermo, pero esté todavía consciente de poder de tomar algunas decisiones, él podía haber elegido otro sucesor. Pero supongamos que Domingo Martínez de Irala había fallecido, había muerto por algunos de los indios o indígenas salvajes de aquella época, y no dejase a algún representante en esta zona, entonces este documento serviría a los habitantes de la zona para poder elegir algún representante como autoridad de la zona del Río de la Plata. Entonces, esto es básicamente el contenido de la Real Provisión del 12 de septiembre. En este punto vamos a ver un poco cuáles fueron los motivos para la fundación de la ciudad de Asunción, en aquel entonces fuerte de Nuestra Señora de la Asunción. Había un lazo de amistad entre los indígenas y los conquistadores españoles, por un lado. Entonces había ese relacionamiento entre los indígenas y los colonizadores, los conquistadores. El suelo era muy elevado, que servía para controlar a otros pueblos hostiles, pueblos más salvajes. El lugar era estratégico porque de allí partirían posteriormente hacia otras zonas, hacia otros lugares, para sus conquistas, para sus fundaciones de otros fuertes o de otras ciudades. En este punto también estaremos observando otros de los motivos por los cuales se había fundado el fuerte de Nuestra Señora de la Asunción, hoy día ciudad de Asunción. El clima era muy favorable y en sus alrededores se encontraba buenas maderas, sobre todo para las fortificaciones y también para las embarcaciones. Las tierras eran muy fértiles para las plantaciones de semillas, como por ejemplo maíz, mandioca y poroto. O sea, todas las condiciones eran muy favorables a fin de que se pudiesen
fundar este fuerte, el fuerte de Nuestra Señora de la Asunción, tanto económica como clima favorable y sobre todo en cuanto a la seguridad para poder controlar a los pueblos hostiles o pueblos salvajes. Entonces, de esta manera estuvimos analizando la fundación del fuerte de Nuestra Señora de la Asunción y los motivos por los cuales se asentaron en esta zona, una zona estratégica para poder también posteriormente llegar al Alto Perú y a la vez fundar otras ciudades.